Pues buenas tardes, ¿cómo va todo? Bien, ¿no? Las cosas están como deberían de estar. Créanme que sin problemas. Sí, en verdad, sin problemas. Ya sé, es complicado para muchos de nosotros el estar encerrados y además con la tensión de y si nos enfermamos y si no nos enfermamos y hoy no me lavé las manos o sí me las lavé o ya me las desinfecté o qué. Relájate, relájate. Solo estando relajado, solo estando confiado, vas a poder hacer las cosas que tienes que hacer en el orden que las tienes que hacer. Si te preocupas de más, te tensas y hay cosas que tu cerebro ya no registra. ¿Vale? Es así, Créeme que es así. Parece que la luz sí nos ayuda, pero voy a agregar un poco más de luz. Ay, es que lo tengo, perdón. Ahí estamos. Eso, ahora sí ya nos vemos, porque me veía un poco oscuro, ¿no? Ok, muy bien. Pues para no seguir consumiendo más tiempo de la enseñanza, nos quedamos ayer tras revisar los libros o las epístolas hasta Filipenses, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar y ahora nos tocará entrar a las otras epístolas que continúan, pues, y empezamos con la epístola a los Colosenses. También las evidencias internas nos indican que fue Pablo el que lo escribió. Ya saben que normalmente al inicio siempre ponía Pablo, por ejemplo, en Colosenses. ¿Qué dice ahí en Colosenses? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, Pablo, obviamente es muy probable que Timoteo haya sido el que le haya ayudado a escribir, no lo sé, pero por lo menos Pablo sí aparece aquí como el escritor. El periodo que abarca o que en el que se debe haber escrito esta epístola es entre el año 60-62 y también desde la prisión de Roma. No, perdón, estoy mal. Sí, 60-62 también en la prisión de Roma, perdón, sí, estaba bien. También en la prisión de Roma. Esto debió haber sido escrito, esta epístola, junto con la de Efesios, la de Filipenses. Y los personajes que aparecen son Jesús, el Espíritu Santo, Pablo, Timoteo, Onésimo, Aristarco, Marcos, Bernabé, Jesús, Justo, Epafras, Lucas, Demas y Arquipo. Hay, como ven, una multitud de nombres que aparecen aquí. Ahora, ¿qué es de lo que habla esta epístola? Esta epístola lo que busca es corregir una doctrina equivocada que introdujeron falsos maestros y que lo que hacía era mezclar judaísmo con filosofía pagana. Acordémonos que mucha gente en aquel entonces, si no eran judíos, normalmente seguían ritos para adorar a Ishtar o Isis, a Afrodita, a Juno, a Júpiter, en fin, había diferentes dioses, ¿no? Entonces, estas gentes lo que intentaron fue tratar de engañar a los primeros creyentes, a los primeros cristianos, tratando de meterles temas de, mira, eso que dice ahí de Jesús que dijo, o lo que dice la Escritura en tal parte, eso se refiere a esto otro, mira, este Dios, el que tú quieres dejar, no, ese Dios también lo hace, también lo dice, ¿no? Cosas así que estaban desviando vamos a la Grey, a la iglesia en Colosas. Y los temas abordados son tres. Primero entra con asuntos personales, después habla precisamente de la instrucción doctrinal y finalmente da unas exhortaciones prácticas. Los asuntos personales vienen en el capítulo 1, versículos 1 al 14, la instrucción doctrinal a partir del capítulo 1, versículo 15, hasta el capítulo 2, versículo 23, y finalmente las exhortaciones prácticas, todo lo que es el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿vale? Miren, nada más para que tengan una idea de lo que estamos hablando.
Por ejemplo, dice, mirad que nadie os engañe, y esto es en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué son los rudimentos? ¿Saben ustedes? Son las enseñanzas básicas, fundamentales. Entonces, hoy día, una de las enseñanzas básicas, fundamentales, es el dinero, el amor al dinero, o la fama y el amor a la fama, ¿no? Entonces, él dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿En qué tradiciones te han tratado de meter, alejándote de la Biblia? O tal vez todo lo que tú sabías de Dios y todo lo que tú sabías de Cristo estaba solo fundamentado en tradición, pero no en la palabra. Entonces, que nadie te engañe según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo que enseña este mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Había quienes decían, no, Jesucristo sí fue el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y el día de hoy hay quienes todavía lo aseguran, dicen eso. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Graso error. Porque la cosa es así. Si Jesús no es Dios, luego entonces su muerte fue en vano, porque murió como ser humano tratando de resolver un problema que es un problema eterno que se llama pecado. Porque ese problema continúa hacia la eternidad. En Apocalipsis lo dice, ¿no? Y no es que vayamos a pecar en la eternidad, pero el juicio de Dios que va a ser en la eternidad, prácticamente, ¿no? O sea, ya una vez iniciando ese periodo en donde el tiempo ya no cuenta más porque ya se terminó ese periodo de tiempo, ¿no? Vendrá un juicio y en ese juicio, entonces, las obras de cada quien serán expuestas. Aquellos que hayan tomado a Cristo como Salvador y se hayan arrepentido, encontrarán la gracia de Dios. Aquellos que no, encontrarán el juicio de Dios. Es lo que enfrentarán, ¿no? Perdón, es así. Muchos dicen, no, es que Dios es puro amor y no va a juzgar a nadie, y entonces yo puedo darle rienda vuelta a la hilacha. Pues no. La realidad es otra. La realidad es que tu eternidad está en peligro. Y es por eso que necesitas acudir a Cristo. Es por eso que necesitas tener una vida nueva. Es por eso que necesitas acogerte a la gracia de Él. Pero bueno, si Cristo no es Dios, ese problema que el ser humano no puede resolver, llamado pecado, que es lo que nos separa de Dios. Entonces, si Cristo no fue Dios y fue nada más un ser humano y murió en la cruz, pues no resolvió nada. Porque nosotros los seres humanos, aunque nos sacrifiquemos, no podemos resolverlo. Porque nuestra condición, ya lo vimos en Romanos, es una condición separada de Dios. Pero si Jesús, siendo Dios, fue a la cruz, murió en la cruz como humano, pero ya lo expliqué en otra de las pláticas, pero como fue una muerte inocente, no pudo retener la muerte y entonces resucitó. Y como Dios, Él entonces resolvió de forma eterna el tema del pecado. Por eso Juan el Bautista decía de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, no que lo cubre, como el cordero que se sacrificaba en la Pascua, que solamente era para cubrir temporalmente el pecado, sino que lo quitaba. Es decir, si tú entras en esa relación personal con Cristo, entonces
Tu vida va a cambiar, el pecado se va a acabar, porque Él lo va a quitar. Porque Él es Dios, es todopoderoso. Pero bueno, seguimos leyendo, porque les digo, había algunos que aseguraban, no, él es el Hijo de Dios, pero no es Dios, ¿no? Y aquí Pablo nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es plenamente Dios. Punto. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo, claro. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna, tenemos perdón, estamos justificados, reconectamos con Dios. En fin, estamos completos, no ocupamos más. Jesucristo es suficiente. Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Interesante porque hay algunas personas que dicen, ¿y por qué se vuelven a bautizar? Si a ti ya te bautizaron, ¿por qué te vuelves a bautizar? ¿No? ¿O por qué es necesario? ¿O por qué algunos grupos cristianos tienen la costumbre de bautizar por inmersión? Es decir, meten el cuerpo del que se está bautizando, lo meten al agua y lo sacan del agua. Y se refiere a esto, porque con Cristo eres sepultado y cuando sales del agua es el símbolo de la resurrección. Por eso es el bautizo por inmersión. De por sí la palabra bautizo significa sumergir un cuerpo en un líquido. Eso es lo que significa bautizo. ¿Ok? Entonces, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había de los decretos, anulando el acta de los decretos, sí, porque Satanás decía, yo tengo derechos sobre esa persona, que eran decretos en contra nuestra, ¿no? Dice, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De eso se trata la cruz, de que finalmente Jesús derrota a Satanás y a sus huestes ahí en la cruz, los exhibió públicamente, porque el sacrificio de Jesús dejó en claro que Satanás es quien viene, como decía Jesús, a robar, a matar y a destruir. No hay otro. Robar, matar y destruir son las acciones principales del diablo. Y luego entonces Jesús los mostró, porque justamente mataron a Jesús porque ellos asusaron, esos espíritus asusaron a la gente. A ver, ¿cómo te explicas? Nada más pensando un poco. ¿Cómo te puedes explicar? Jesús llega el domingo de Ramos, que decimos nosotros, a Jerusalén. La gente lo recibe, se levanta, esa multitud tiende palmas, sus mantos, lo alaban y le dicen, Hosana, hijo de David, sálvanos ahora. Y unos días después de recibirle de esa forma, están en multitud delante del pretorio con Poncio Pilatos gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Bipolaridad espiritual? ¿O qué? La razón es muy sencilla. ¿Qué ocurrió?
los demonios entraron, trastornaron a la gente, porque lo que querían era matar a Jesús, porque pensaban matando a Jesús, Él es Dios y Dios está muerto y entonces nosotros hacemos de la nuestra en este planeta y no es así. Porque cuando Jesús se presenta ante el tribunal, obviamente hubo un juicio. Y el Padre dijo, a ver, así es que fuiste muerto, ¿sí? ¿Y por qué causa? ¿Cuál fue la razón? A nada justifica tu muerte. Y tú, Satanás y tus huestes empujaron a la gente. El culpable eres tú. Jesús es inocente y la muerte no lo puede retener, entonces vuelve a la vida. Pero si ya murió, ¿a quién vamos a quién le vamos ¿cómo decirlo? Esta muerte pues va a estar a favor de quién? Y el Padre decretó a favor de todos aquellos que crean que Jesús murió por los pecados de todos. Y decía alguien, claro, esto no está en la Biblia, ¿no? Pero decía alguien, y seguramente el diablo se levantó y dijo, ¡hey! Esto no es un juicio justo. Y Dios volteó y le dijo, ¿y quién te dijo que iba a ser justo esto? Bueno, pero es justo porque Dios es justo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que efectivamente Satanás se fue con todo y movió a la gente, la inspiró y demás para ir en contra de Jesucristo. Sin saber que Jesucristo, al morir, nos iba a liberar del pecado. Nos iba a liberar de la culpa que teníamos desde Adán, porque Adán, en el momento en el que desobedece a Dios, obedece al diablo o a Satanás, pues como quieras llamarle, y le entrega, dicen que le entregó las llaves de la autoridad que Dios le había dado sobre este planeta. En el momento en el que hace eso, se descompone toda la creación, ¿no? Todo lo que había en el planeta empezó a degradarse. Nos dice Génesis, la edad de los hombres empezó a decaer, porque era para que vivieran para siempre, pero ya no vivieron para siempre. Así fue. Apareció la muerte. No había sido mencionada la muerte hasta después de que cayó el ser humano en pecado, ¿no? En desobediencia, pues. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, nos trajo como obsequio, como regalo, como favor inmerecido, la gracia del Padre, otorgándonos una nueva oportunidad y una nueva vida. Porque si Jesús había muerto, acusado falsamente de pecar, de hacer y de decir en contra de Dios, en contra de el Padre, en contra de Él mismo, si murió por eso, pero esa muerte había sido una muerte injustificada, el castigo no había sido justo, entonces el culpable ya había quedado enjuiciado porque demostró su culpabilidad. Esa acta de decretos que levantaba en contra de nosotros, los seres humanos, quedó clavada ahí en la cruz, es decir, ya no iba a afectarnos a nosotros. La sangre de Cristo cubrió toda esa acta de decretos que era en contra nuestra, que era el acta de derechos del diablo, porque él tenía el derecho de acusarnos, ¿no? De decir, mira, ese está mintiendo, mira que él está matando, mira que él está haciendo esto, mira que él está haciendo lo otro. Y entonces, en el momento en el que la sangre de Cristo cubre eso, un inocente murió por los pecados de todos, luego entonces estamos justificados todos los que creemos. ¿Cuál es la única condición que Dios pone? Creer. Y sabes, si te cuesta trabajo creer, ya lo leímos también, hasta eso es algo que Dios te facilita.
Dios te ayuda a creer. Tú puedes decirle, quiero creer, pero me cuesta trabajo, ¿me puedes ayudar? Y Él lo hace. Porque así de bueno es Dios. Ok. Bueno, eso está puesto aquí. Luego dice en el capítulo 3, dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y escucha esto: la palabra de Cristo, la Biblia, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y por eso, a la hora de orar, muchos tenemos la costumbre de decir, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En fin, como ves, hay una serie de cosas que te dice el Señor que tienes que dejar de hacer, pero lo más interesante, ¿no? Y eso es tan precioso, porque dice, no mintáis los unos a otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es que no te preocupes. Tú permaneces leyendo la Biblia, poniéndola en práctica, y tu hombre, tu nuevo hombre, tu nueva persona interna se va a ir renovando. Es promesa del Padre puesta aquí. Colosenses. No lo desechen, Colosenses. Ok. Seguimos entonces, siguiente libro, siguiente epístola, la epístola a los tesalonicenses. También en el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. O sea, también Pablo fue el que escribió. El periodo se considera que esta debió haber sido escrita en el año 51 después de Cristo, mientras Pablo enseñaba en Corinto. Y esta era para la iglesia que estaba en Tesalónica. Los personajes que aquí aparecen son Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo, ya leímos Pablo, Silvano, Timoteo, y los hermanos de la iglesia en Tesalónica, ¿vale? ¿Qué hechos vienen narrados aquí, o cuál es el objetivo de esta carta? Bueno, el propósito fue traer consuelo a los creyentes durante la persecución que sufrió la iglesia primitiva. Consolar a los que
les habían arrebatado algún pariente y aclarar el tema de la segunda venida de Jesús. Los temas abordados son 4. Primero es el saludo, que viene ahí al inicio, en el primer versículo. Los pensamientos personales de Pablo, que vienen del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 3, versículo 13. Las instrucciones prácticas, que vienen en el capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 22, y una bendición y comentarios finales que los encuentran en el capítulo 5, versículo 23, hasta el final del capítulo, en el versículo 28. ¿Vale? Aquí hay temas bien interesantes, fíjense, bien interesantes. Les voy a leer, digo, no toda la epístola. Les voy a leer una parte que creo que es fundamental que la tengamos, ¿no? Miren, dice en el capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y eso es fundamental. En estos momentos, gente está perdiendo a sus parientes. Y yo ruego al Padre porque ni ustedes ni nosotros tengamos que pasar por una prueba tan dura de tener que perder a un ser querido. Pero hay gente que ha perdido a sus seres queridos y ha sido muy duro. Pero dice aquí, dice, no queremos, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, no queremos que supongan que saben lo que en realidad no saben acerca de los que han muerto. Y no habla de morir, sino de dormir. Interesante forma que lo expresa. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¡Wow! O sea, no era palabra de hombre. Les decimos esto en palabra del Señor. O sea, algo que Dios le había dicho a Pablo, ¿no? Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? A ver, Pablo, ¿quiénes? Los muertos en Cristo. Wow. Es decir, que hay gente que va a morir no en Cristo. Pero los que mueran en Cristo, al final de los tiempos, cuando Jesús regrese, los va a resucitar. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Y esta es una porción de la Escritura que también ha dado para mucha controversia. Hay quienes dicen, es el arrebatamiento, Dios viene por su iglesia. Y sí, hay una parte donde Jesús mismo dice, yo vengo a por mi iglesia. Y muchos ven esa parte de que Jesús viene por su iglesia, aquí reflejado en esta porción de la Escritura, en donde dice que primero van a resucitar los que habían muerto o que
quedado durmiendo con Jesús, o en Jesús, perdón. Porque una cosa es dormir con Jesús y otra cosa es dormir en Jesús, pero los que durmieron en Jesús, no con, perdón, los que durmieron en Jesús son los que van a ser resucitados primero. Dice, y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, todavía Pablo estaba con la esperanza de que ocurriera esto en el momento en el que él estaba viviendo, pero si no era en el momento en el que él estaba viviendo, lo que sí es que le quedó claro que los que hayamos quedado, ¿sí?, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y por eso dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y yo creo que es fundamental que hoy día tengamos esa fe. No queremos perder a nadie y por eso nos cuidamos. Pero si alguien sufre una pérdida, tendrá que aferrarse y animarse tomando esta escritura, sabiendo que, como dicen algunos, solo se adelantaron. Es duro. No lo queremos pasar y yo espero en Dios que ninguno de ustedes ni nosotros tengamos que pasar por esto, sino que el esfuerzo que hacemos por cuidarnos nos ayude a que junto con el poder de Dios atravesemos esto, como lo pasó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y no murió nadie, a pesar de que los perseguía para matarlos el faraón. Los quería matar y quería traerse a otros como esclavos, pero al final no lo logró, Dios los guardó. Ok. Y después dice, capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con toda la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, una segunda vez que dice animaos, animaos, animaos. Porque tenemos que animarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da paz, la palabra de Dios nos refleja el amor de Dios por nosotros, la preocupación que Dios tiene por nosotros. Y bueno, como dice aquí, o sea, no es necesario, dice Pablo, no es necesario que yo les escriba. Jesús ya había dado, y están registrados en los evangelios, las señales de los últimos tiempos. Todavía el Apocalipsis te da otra visión adicional, ¿no? Más clara todavía. Bueno, sí, yo sé, algunos símbolos son complicados para entender, pero también te da una visión más clara. Ahora, al final del día, ni siquiera es o debe de ser tan importante para nosotros, no debe ser tan importante el tema de si está temblando, o ya están las guerras, o ya están las enfermedades, entonces el Señor ya viene. Jesús dijo que eso iba a ocurrir y que eso solamente eran los inicios del dolor de parto. No era el parto, eran los inicios. Todavía va a faltar, ¿ok? Interesante esa parte. Entonces no tenemos que meternos tanto y hacer cálculos. Hay quienes han hecho cálculos, ¿saben? Y han fallado, pero brutalmente, porque se han metido y entonces debe ser para tal año, o debe ser para tal otra fecha.
y lo único que hacen es el ridículo. Y se ven pésimos. Ni siquiera es necesario esa parte. Lo más importante es que dice que velemos, que seamos sobrios. Velar es importante. Jesús lo decía, ¿no? Dice, había unas vírgenes que eran prudentes y se quedaron velando esperando que llegara el novio, y para eso entonces compraron doble porción de aceite, mientras que había otras vírgenes insensatas, y cuando llegó el novio, ¿no? Y entró con las que habían sido sensatas a la boda, las insensatas se quedaron fuera. ¿Y a qué se refiere esto? Justamente a permanecer en la palabra. Finalmente, esa doble porción de aceite, algunos dicen, es que el Espíritu Santo, el símbolo del Espíritu Santo es el aceite. Sí, tal vez sí, pero para mí el Espíritu Santo de nada va a aprovecharte si no tienes la palabra dentro de ti para que con eso el Espíritu Santo te pueda guiar. No sé si me explico. Luego entonces necesitas esa doble porción. Una porción es la Escritura, otra porción es tu comunión con el Espíritu Santo, sin duda. Dejarte guiar por el Espíritu Santo, pero que sea el Espíritu quien te revele, porque Jesús dice, conviene que yo me vaya, eso también lo pueden ver en los evangelios, dice, conviene que yo me vaya para que ustedes entonces reciban al Espíritu, y el Espíritu es el que los va a guiar y Él les va a recordar, Él los va a guiar a toda verdad. Entonces necesitamos tener esa, para mí es así, la doble porción. Tal vez yo estoy equivocado, son interpretaciones que seguramente los más preparados que yo pueden mucho mejor explicar, pero para mí esa es la doble porción. Una porción es la Escritura que tienes, que esto te va a servir como sustento, y el Espíritu Santo que te va a ayudar a entenderla y que te va a ayudar a ponerla en práctica. Esa es la doble porción, porque finalmente la palabra, ojo, interesante, porque Jesucristo es llamado el Logos, ¿no? En la palabra o el verbo, incluso decían, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1, ¿no? Interesante. Y ahí es muy, muy agradable, pues, encontrar que es la propia palabra Jesús. O sea, Jesús es la palabra de Dios, es la palabra en acción, es la manifestación en acción de la palabra de Dios. Entonces, finalmente la Biblia viene a ser un poco lo que es Jesús mismo, puesto en nuestras manos para nuestro beneficio, para que no nos perdamos, y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlo. ¿Me explico? Entonces, por eso les digo, son dos porciones. Por un lado es la porción de la Escritura, pero por otro lado es la porción del Espíritu Santo. Tu relación con el Espíritu Santo, más lo que tú tienes aquí en la Escritura, es fundamental para que avances y con esta doble porción entres finalmente al reino de Dios con tu nuevo esposo, mi querida iglesia. ¿Ok? Ok. Dice, versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Wow. No consumas todo lo que yo te digo. Examínalo, analízalo a la luz de la Biblia y quédate con lo bueno. No apaguéis al Espíritu. Hay iglesias donde no te hablan del Espíritu Santo. Les da temor tocar esa parte, porque se ha dado una pésima enseñanza acerca del Espíritu Santo. Hay que decirlo. Y de repente ya casi cualquier cosa la hace el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Tú debes de
tener tu relación con Dios y tu relación con el Espíritu Santo. Es decir, a ver, no es que sean diferentes. Tienes una relación con Dios Padre, a quien tú puedes orar. Dice, orarás a tu Padre que está en los cielos. Tienes una relación con tu Salvador, Jesucristo, que Él está intercediendo a la diestra del Padre por ti. Pero adicionalmente tienes al Espíritu Santo. Si tú no has echado mano del Espíritu Santo, te estás perdiendo de algo tremendo. Porque Jesús mismo dijo que Él se iba, pero dejaba en su lugar al Espíritu Santo, que era el que te iba a llevar a toda verdad, que era el que te iba a guiar, que era el que les iba, dice, Él les recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, tú empezaste tu relación con Dios Padre, reconectaste por el sacrificio de Cristo. Eso es bueno. Jesús mismo dijo, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto no más os dará el Padre? Les dará el Espíritu Santo a aquel a quien se lo pida. Entonces, tú puedes voltear hacia tu Padre Celestial y decir, puedes darme el Espíritu Santo. Necesito ser guiado. Y entonces Dios Padre dirá a Dios Espíritu Santo, toca la vida de este hijo mío, que fue rescatado por Jesús. Y no lo apagues. Mantén esa relación con Él. Ok. Seguimos. Híjole. Bueno, después, si Dios lo permite, después hablaremos acerca de las enseñanzas fundamentales de Jesús, las doctrinas fundamentales que Él dio, los rudimentos del cristianismo, pero solo si Dios nos da oportunidad. Bueno, siguiente epístola es la segunda epístola a los tesalonicenses. También en el versículo 1 viene aquí Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. O sea, Pablo fue el escritor. Ahora ya no me toco la cara sin desinfectarme. Primero me desinfecto las manos, créanme. Porque no quiero cometer errores, ¿no? Ok. Epístola a los tesalonicenses. El escritor es Pablo. El periodo en el que se escribió debió haber sido entre finales a finales del año 51 después de Cristo y principios del año 52. Los personajes son Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo, Pablo, Silvano, Timoteo, los hermanos de la iglesia de Tesalónica. El objetivo de esta epístola fue consolar a la iglesia porque se dio una nueva persecución y de paso corregir la falsa enseñanza de que Jesús ya había venido, por lo que esa persecución era ya la tribulación. Y bueno, sirvió también para amonestar a quienes andaban desordenadamente. Los temas abarcados en esta epístola son 5. Primero es el saludo que hace Pablo en capítulo 1, versículos 1 y 2. El consuelo de la aflicción, que es capítulo 1, versículo 3 al 12, la corrección del error profético, que viene en el capítulo 2, prácticamente todo el capítulo 2, la preocupación por la iglesia, que es del capítulo 3, versículo 1 hasta el 15, y la bendición final, que es en el capítulo 3, versículos 16 al 18. ¿Vale? Y bueno, vamos a leer esta parte del capítulo 2 porque es interesante esto. Dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os engañe en ninguna manera, porque
no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí Pablo les decía, hey chicos, tranquilos, todavía no ha llegado el tiempo. ¿Por qué? Porque antes de eso tiene que venir un tipo que se va a hacer adorar como si fuera Dios. Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y el templo se refería al templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 y desde entonces no se ha reconstruido, entonces todavía falta que se reconstruya. Esto que estamos viendo, esto que estamos pasando, sí es duro, es difícil, pero no es el fin de los tiempos, ¿eh? O sea, calmados mis hermanos, tranquilos, no se me angustien, ¡ay, es que ya se va a acabar mañana! No, el templo se tiene que reconstruir y alguna persona tiene que llegar y sentarse ahí para que sea adorado o para que hacerse adorado como Dios. De hecho, el Apocalipsis habla parte de esto, ¿eh? Ok. Y después, más adelante, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está deteniendo esto. En el momento en el que el Espíritu Santo se ha retirado, porque la iglesia ya no va a estar más, entonces no va a ser necesario que el Espíritu esté, porque ya no habrá necesidad de a quién guiar, porque la iglesia, la asamblea de creyentes de Jesús ya habrá sido arrebatada, que lo vimos en la primera carta de los Tesalonicenses. Entonces, esta parte va a entrar en acción, ¿no? Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es sabio, sí, lo conoce todo, sí, pero Dios también te deja un espacio que se llama libre albedrío, y tú puedes escoger. Si no, entonces sería una charada de Dios, pero no es así. Tú tienes el poder para decidir. De hecho, hay una porción muy, muy agradable en el libro de Josué, cuando de repente los para Josué al pueblo de Israel y le dice, bueno, aquí hay de dos sopas, hay dos caminos, ¿no? O sirven a Dios o sirven a los demonios, a los dioses que adoraron sus padres. Delante de ustedes está el camino de vida o el camino de muerte, ustedes deciden. Y es así como Dios actúa. Dios siempre te da la alternativa. Incluso Dios te rescató, te salvó, te da una vida nueva y aún así todavía te dice, ¿quieres seguirme o quieres seguir a los dioses tuyos? Porque así actúa el Señor. Él no te va a obligar a nada. El amor no se obliga. El amor es una decisión que tú tomas. Y no es una emoción, ¿eh? Ojo con eso. No nos confundamos. El amor es una decisión. Tú decides amar a Dios y seguirle. Bien, qué bueno. Tú decides no seguirle. Bueno, go ahead, adelante. Wow.
Dice más adelante, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, perdón, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como fue entre nosotros, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Wow, es impresionante esto. Es impresionante. Impresionante. De hecho, estas dos cartas van muy de la mano y es bueno leerlas, ahora sí que de corrido, ¿no? Porque te muestra claramente cómo son las cosas con Dios. Uh-huh. Y de hecho, ojo, porque hay una parte donde nos corrigen acerca de una doctrina que hoy día es muy famosa, ¿eh? Anda rondando cañón entre gente católica, cristiana y de cristianos también con otros apellidos, ya sean luteranos, presbiterianos y demás. Y esa es la adoración de ángeles. Es así. Adoran ángeles las gentes en lugar de adorar al Dios verdadero. Siguen enseñanzas de angelólogos, porque hasta así se hacen llamar, la angelología. Y a ver, bueno, de hecho hay una porción interesantísima porque de repente ¿se acuerdan con Daniel? Daniel se postra y le dice el ángel, no, yo también soy siervo, soy consiervo tuyo, párate. ¿No? Los ángeles, dice la palabra, son espíritus ministradores, espíritus de servicio que trabajan a favor nuestro. No tienen por qué recibir adoración. Dios los puso para ayudarnos, para servirnos. Pero hay gente que los adora y hasta les pone nombres y tienen pequeñas esculturas en sus casas de ángeles, ¿no? Y eso lo único que hace es meter confusión y engañar a la gente, cuando en realidad a quien tienes que adorar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es al Dios vivo. Y eso está en el Evangelio, ¿no? Cuando llega un joven con Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, pues adora a Dios. Bueno, sí, la ley, ¿no? Y dice, es que eso lo he hecho desde chiquito, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces ahora da todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, pues eso está difícil. Y se fue, no pudo con esa segunda parte, ¿no? Sí podía con lo primero pues sí, adora a Dios, ¿no? Obedécele, guarda la ley, ¿no? Y por ahí también le dijeron, ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos, Jesús? Y dice Jesús, les contestó a los fariseos, dice, amarás a tu Señor Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Con todo lo que tú eres, pues, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas
esos son los dos grandes mandamientos. Y no le pudieron decir que no, dijeron, wow, sí, es correcto. Entonces, amigos, no se pongan a adorar ángeles. Los ángeles se avergüenzan de eso. Y los demonios, ellos sí toman ventaja. Porque pueden tratar de arrebatarse esa adoración para ellos mismos, ¿no? Cuando un ángel te pida adoración es porque atrás de eso no es un ángel, es un demonio. Los demonios sí quieren la adoración. De hecho, es el trabajo de Satanás, ¿no? Satanás lo que quería era quedarse con la adoración. Por eso se le llama el adversario, ¿no? Entonces, ustedes no hagan eso. Ustedes lean la Biblia, aplíquenla a su vida y espiritualmente van a estar bien. No tienen que hacer otra cosa ni adorar a otros seres. Adoren lo que está puesto ahí en la Biblia. Que nada más es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Punto. No hay más. ¿Ok? Bueno, familia, pues ya nos llegó la hora. Vamos a despedirnos. Y mañana a las 9 tenemos, para aquellos que quieran seguir la serie de conversaciones con papá, mañana nos vemos a las 9, ¿vale? Ok, Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que se han conectado a este estudio. Te ruego que lleves tu paz, que lleves tu amor, que lleves tu verdad a cada una de estas vidas, Padre. Guárdales en su casa, guárdales a ellos, a sus parientes, a sus hijos, a sus nietos. Guárdales, Padre, que esta enfermedad no les toque. En el nombre de Jesús, presérvalos en vida y presérvalos para la eternidad para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que la pasen bien. Buenas noches. Descansen. Chao, chao.